Hay algo que nadie te va a decir con esta claridad, y es posible que cuando lo escuches, algo en tu interior quiera resistirse, quiera buscar una excusa, quiera desviar la mirada. Pero escúchame bien, porque esto es lo más honesto que alguien puede decirte. La razón por la que tu vida no ha cambiado no es la economía, no es tu familia, no es el momento equivocado, no es la mala suerte. La razón es que en el instante preciso en que algo dentro de ti quiso levantarse, tú mismo lo aplastaste. Tú, no el mundo, tú. Eso duele. Lo sé, pero el dolor de esa verdad es exactamente lo que necesitas sentir para entender lo que vamos a hablar hoy. Existe un mecanismo en la mente humana que los filósofos han intentado describir durante siglos y que los estudiosos de la conducta han examinado desde ángulos distintos, pero que en el fondo todos describen lo mismo: la capacidad que tiene el ser humano de convertirse en su propio obstáculo más formidable. No el enemigo de afuera, el de adentro. La duda de sí mismo es, sin exageración, la fuerza más destructiva que puede habitar en una persona. No porque sea dramática ni ruidosa, sino precisamente porque es silenciosa, susurra, se disfraza de prudencia, se presenta como razonamiento inteligente, te dice: espera un poco más, no estás listo, y si te equivocas, ¿quién eres tú para intentar eso? Y tú le escuchas, y esperas, y el tiempo pasa. Quiero que por un momento recuerdes una decisión que tomaste hace años, o que no tomaste precisamente porque dudaste. No tienes que decirla en voz alta, solo tráela a tu mente. ¿La tienes? Bien. Ahora pregúntate honestamente, ¿qué habría pasado si hubieras actuado? No si hubieras tenido éxito garantizado, porque eso nadie lo tiene, sino simplemente si hubieras dado el paso. ¿Qué versión de ti estaría viviendo hoy? Esa pregunta tiene un peso enorme, y ese peso es la duda que cargaste entonces, convertida ahora en historia no vivida. Los seres humanos somos los únicos animales que podemos imaginar futuros que nunca existirán y sufrir por ellos. Esa capacidad de anticipación es al mismo tiempo nuestro mayor don y nuestra trampa más cruel. Porque cuando usamos esa imaginación para proyectar el fracaso, para visualizar la humillación, para ensayar mentalmente el peor escenario posible, esa anticipación se convierte en parálisis. Los estudiosos del comportamiento humano llevan décadas observando cómo el miedo anticipado, el miedo a algo que aún no ha sucedido, puede detener a una persona con mayor eficacia que cualquier obstáculo real. El obstáculo real al menos puedes verlo, medirlo, rodearlo, pero el obstáculo imaginado crece sin límite, se expande para llenar todo el espacio que le des. Y aquí está la paradoja que pocos quieren contemplar. La duda no te protege. Eso es lo que te dices a ti mismo para justificarla, que estás siendo cuidadoso, responsable, realista. Pero la duda no es precaución. La precaución evalúa, decide y actúa. La duda evalúa de nuevo, encuentra más razones para evaluar y nunca actúa. La precaución es inteligente. La duda es un ciclo sin salida. Y en ese ciclo, la vida no se detiene para esperarte, sigue fluyendo. Y tú sigues parado. Hay un concepto que los filósofos estoicos comprendieron con una lucidez extraordinaria y que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. La distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Ellos construyeron toda una filosofía de vida sobre esa distinción. Lo que está fuera de tu control, el juicio de los demás, el resultado final de tus acciones, las circunstancias que te rodean, eso no merece la energía de tu angustia. Lo que está dentro de tu control, la decisión que tomas ahora mismo, la dirección que eliges, el paso que das o no das, eso es tuyo, solo tuyo. Y cuando te das cuenta de eso con verdadera profundidad, cuando no solo lo entiendes intelectualmente, sino que lo sientes en los huesos, algo cambia. Porque ya no puedes seguir culpando al mundo de aquello que tú decidiste no hacer. La confianza en uno mismo no es un estado emocional que aparece un día porque sí. No es algo que sientes cuando las condiciones son perfectas. Es, antes que nada, una decisión, una postura. Una elección que se toma incluso cuando las emociones dicen lo contrario. Y esto es crucial entenderlo porque la mayoría de las personas esperan sentirse seguros antes de actuar. Esperan que la confianza llegue primero y luego moverse. Pero funciona exactamente al revés. La confianza surge de la acción, no al contrario. Cada vez que actúas a pesar del miedo, cada vez que das un paso aunque no estés completamente seguro, construyes algo en tu interior que ninguna circunstancia externa puede darte. Construyes evidencia.
Y esa evidencia se convierte en la base real de la confianza. Piénsalo así. Un hombre que nunca ha levantado peso no puede saber cuánta fuerza tiene, puede imaginarlo, puede calcularlo, puede hacer predicciones, pero no lo sabe, solo lo sabe cuando levanta. Y la primera vez que levanta, no levanta mucho, pero levanta. Y la segunda vez, un poco más. Y con el tiempo, su cuerpo hace cosas que antes le habrían parecido imposibles. La confianza funciona exactamente de la misma manera. No es un estado que se alcanza, es un músculo que se desarrolla. Y como todo músculo, solo crece con el uso. ¿Cuántas veces has esperado el momento perfecto para empezar algo importante? El momento en que tuvieras más dinero, más tiempo, más conocimiento, más apoyo, más claridad. ¿Y cuántas veces ese momento llegó exactamente como lo esperabas? Nunca, porque el momento perfecto es una ilusión que la mente construye para justificar la inacción. Los grandes navegantes de la historia no esperaron mares perfectamente tranquilos. Los grandes artistas no esperaron la inspiración garantizada antes de sentarse a crear. Los grandes líderes no esperaron tener todas las respuestas antes de tomar decisiones difíciles. Actuaron en la incertidumbre. Y esa actuación, ese salto dentro de lo desconocido, fue lo que los definió. Existe en psicología un concepto que me parece profundamente revelador. La identidad funciona como una profecía autocumplida. Lo que crees que eres termina siendo lo que eres. No por magia, sino por un mecanismo sumamente concreto. Cuando crees que eres alguien capaz, tomas decisiones propias de alguien capaz. Actúas de cierta manera, te relacionas de cierta forma, percibes las oportunidades de manera diferente. Y esas acciones producen resultados que confirman tu creencia. De la misma manera, cuando crees que eres alguien que no puede, que no merece, que no está hecho para algo grande, tus decisiones reflejan esa creencia y los resultados la confirman también. La duda de uno mismo no es solo un sentimiento incómodo, es una instrucción que le das a tu comportamiento, y tu comportamiento obedece. Esto es lo que hace tan peligrosa la duda crónica. No opera solo en el plano de los pensamientos. Opera en el plano de las acciones, o más exactamente, de la ausencia de acciones. Te hace pequeño, no solo en tu mente, sino en el mundo. Te hace invisible, no porque no tengas nada que ofrecer, sino porque nunca lo ofreces completamente. Siempre a medias. Siempre con una salida preparada, una disculpa anticipada, tampoco era tan importante listo para cuando las cosas no salgan como esperabas. Esa mediocridad autoimpuesta, esa vida a medias, es el costo real de la duda. No el fracaso ocasional, sino la vida entera vivida con el freno puesto. Quiero hablarte de algo que raramente se menciona cuando se habla de confianza y de duda, y es el efecto que tu forma de verte a ti mismo tiene sobre las personas que te rodean. No en un sentido superficial de apariencia o de carisma, sino en algo mucho más profundo. Los seres humanos somos extraordinariamente sensibles a las señales de convicción ajena. Cuando una persona actúa desde una certeza interna, desde una seguridad que no depende de la aprobación del entorno, las demás personas lo perciben. No siempre lo articulan, pero lo sienten. Y esa percepción cambia la dinámica de cualquier relación, cualquier negociación, cualquier conversación. La confianza genuina, la que no es arrogancia ni performance, sino convicción real, genera confianza en los demás. Es una resonancia, es contagiosa. Y la duda, del mismo modo, también es contagiosa. Cuando dudas de ti mismo de manera habitual, cuando pides disculpas por existir, cuando reduces tus ideas antes de presentarlas, cuando te adelantas a la crítica atacándote a ti mismo primero, lo que comunicas, aunque no lo digas con palabras, es que no vale la pena tomarte en serio. Y el mundo, que tiene mucho en qué pensar, tiende a tomarte exactamente tan en serio como tú mismo te tomas. Hay una tradición muy antigua en muchas culturas de hablar sobre el guerrero interior, y aunque la metáfora pueda sonar grandiosa, encierra algo muy concreto y muy útil. Un guerrero no es alguien que no tiene miedo. Esa es la versión infantil del concepto. Un guerrero es alguien que actúa a pesar del miedo, que ha decidido que su dirección es más importante que su comodidad, que ha tomado la determinación de que lo que debe hacerse se hace, independientemente del estado emocional del momento. Esa decisión, esa determinación previa es lo que separa a quien avanza de quien se queda. No el talento, no la suerte, no las circunstancias. La determinación de actuar de todas formas. Y aquí necesito decirte algo que puede ser difícil de escuchar. Confiar en ti mismo no significa tener certeza del resultado, significa tener certeza de que puedes enfrentar lo que venga.
Esa es la diferencia que lo cambia todo. Si confías solo cuando el resultado está garantizado, eso no es confianza, eso es certeza, y la certeza es un lujo que la vida rara vez concede. La confianza real vive en la incertidumbre. Dice, no sé cómo va a terminar esto, pero sé que puedo manejarlo. Sé que tengo la capacidad de levantarme si caigo. Sé que el error no me destruye. Esa es la confianza que mueve montañas, no la que espera el cielo despejado. Los estudios más profundos sobre resiliencia humana, sobre la capacidad de las personas de sobreponerse a circunstancias devastadoras, revelan algo consistente. Las personas que logran reconstruirse después del golpe más duro no son necesariamente las más inteligentes ni las más dotadas. Son las que tenían una imagen de sí mismas lo suficientemente sólida como para no fragmentarse completamente con el impacto. Las que, en el fondo de su ser, seguían viéndose como alguien capaz de continuar. Esa imagen interna, esa narrativa que te cuenta sobre quién eres, es tu estructura más fundamental. Y la duda la erosiona, lentamente, silenciosamente, pero sin pausa. Piensa en una persona que admiras profundamente. No necesariamente alguien famoso. Puede ser alguien de tu propia vida, alguien que ha construido algo que merece respeto. Ahora piensa en lo que probablemente esa persona atravesó para llegar donde está, porque esto puedo decírtelo con absoluta certeza, sin importar de quién se trate. Hubo momentos en que el mundo le dijo que no, en que las circunstancias jugaron en su contra, en que el fracaso tocó a su puerta. No existe la historia de un logro real sin resistencia, no existe. La diferencia entre esa persona y alguien que se quedó en el camino no fue la ausencia de obstáculos, fue lo que cada uno decidió hacer con ellos. Y esa decisión siempre comienza en el mismo lugar, en la relación que tienes contigo mismo. En sí te ves como alguien que merece llegar, que es capaz de llegar, que puede tolerar el camino aunque el camino sea difícil. O si te ves como alguien que probablemente no llegará, que no está hecho para eso, que debe conformarse con lo que tiene porque pedir más sería demasiado atrevido. ¿Sabes cuántas personas en el mundo están viviendo una vida que no es la suya por esa razón exacta? No porque las circunstancias se los impidieran definitivamente, sino porque en algún momento, en ese momento crucial donde la vida les preguntó qué querían hacer, respondieron con duda, y la duda fue suficiente para cerrar la puerta. Y luego construyeron toda una narrativa para explicar por qué esa puerta tenía que estar cerrada, y se convencieron de que era lo correcto, y siguieron adelante con una vida más pequeña que la que hubieran podido vivir. Eso no tiene que ser tu historia. Pero para que no lo sea, necesitas entender algo sobre la naturaleza de la confianza que va más allá de los consejos superficiales. La confianza no se construye diciéndote cosas bonitas al espejo. Se construye siendo fiel a tu propia palabra, comenzando por las cosas pequeñas. Cuando te dices que vas a hacer algo, y lo haces, algo en tu interior toma nota. Cuando te dices que vas a hacer algo y no lo haces, también toma nota. Con el tiempo, esa contabilidad interna determina cuánto crédito te das a ti mismo, cuánto te crees capaz. La confianza en uno mismo es en gran medida la historia de cuántas veces te has cumplido a ti mismo. Esta es una de las razones por las que los grandes cambios de vida no siempre comienzan con grandes gestos dramáticos. Comienzan con decisiones pequeñas que se mantienen. Comienzan con decirte que vas a levantarte temprano y levantarte, con decirte que vas a terminar eso que dejaste a medias y terminarlo, con comenzar a tratarte como alguien cuya palabra importa, primero ante ti mismo, porque si tú no te crees a ti mismo, nadie más lo hará por ti. Existe también algo profundamente importante en reconocer que la duda, en su justa medida, no es el enemigo. La capacidad de cuestionarse, de examinar, de no dar nada por sentado, es una de las características más nobles de la inteligencia humana. El problema no es la pregunta. El problema es cuando la pregunta se convierte en sustituto de la acción, cuando el análisis infinito reemplaza la decisión. Cuando estoy pensando en ello, se convierte en el estado permanente de una vida que nunca se mueve. Hay un momento, y ese momento llega siempre, en que pensar ya no te da más información útil, en que lo que necesitas no es más análisis, sino más coraje, en que la única manera de saber es haciendo. Los grandes pensadores de la historia no eran personas que no dudaban nunca, eran personas que habían aprendido a coexistir con la incertidumbre sin que esa incertidumbre los paralizara, que podían mirar a lo desconocido con curiosidad en lugar de terror, que entendían que vivir de verdad, apostar de verdad, entregarse de verdad a algo implica siempre un margen de riesgo que ningún análisis puede eliminar completamente.
Y que ese riesgo, ese salto es precisamente lo que hace que la vida tenga el sabor que tiene. Quiero que te preguntes algo antes de que terminemos. No como ejercicio retórico, sino como pregunta real para tu vida. ¿Cuál es la duda que más te ha costado? No la duda que fue prudente y te protegió de algo, sino la duda que fue miedo disfrazado de razonamiento. La que usaste para quedarte donde estabas cuando algo en ti sabía que debías moverte. ¿La puedes identificar? ¿Puedes verla con claridad, sin juzgarte, solo reconociéndola? Porque si puedes verla, ya estás haciendo algo que la mayoría de las personas nunca hace. Estás siendo honesto contigo mismo sobre el mecanismo que te ha detenido. Y esa honestidad es el primer paso real, no la motivación que dura un día, no el entusiasmo que se apaga con la primera dificultad, sino esa honestidad fría y clara que te dice: aquí hay un patrón y ese patrón me ha costado algo que no voy a recuperar, pero puedo elegir que no me cueste lo que viene después. La vida que llevas hoy es en gran medida el resultado acumulado de las veces que confiaste en ti mismo y de las veces que dudaste. Esa ecuación no es estática. Cambia con cada decisión que tomas. Empieza a cambiar hoy en el momento en que, en lugar de buscar razones para esperar, decides que eres suficiente para dar el paso. No perfecto, no garantizado, suficiente. Hay una frase que escuché una vez de un hombre que había construido una vida extraordinaria desde la nada más absoluta y que cuando le preguntaron cuál había sido su secreto, respondió con una simpleza que al principio decepciona y luego golpea: nunca le di a la duda suficiente tiempo para instalarse. Eso es todo. No tenía una fórmula mágica, no tenía ventajas especiales. Tenía la costumbre, cultivada durante años, de actuar antes de que el miedo tuviera tiempo de construir su argumento completo. Eso es lo que te propongo hoy. No que elimines el miedo, porque el miedo es parte de ser humano y de estar vivo, sino que acortes el tiempo que le das a la duda para convencerte. Que desarrolles el hábito de moverse antes de que el análisis paralizante tome el control. Que empieces a construir, con cada pequeño acto de fidelidad a ti mismo, la estructura interna de alguien que confía en quien es. Porque al final, cuando llegues al final de tu historia, y ese final llegará para todos nosotros sin excepción, la pregunta que más pesará no será si siempre tuviste razón, no será si siempre ganaste. La pregunta que pesará es si viviste de verdad, si apostaste por ti mismo cuando importaba, si te diste la oportunidad que merecías, o si pasaste tu tiempo dudando de algo que nunca debiste haber puesto en duda, tu propio derecho a intentarlo. Tu vida cambia cuando dejas de pedir permiso a la duda para avanzar. Ese cambio no viene de fuera, nunca vino de fuera. Siempre estuvo esperando dentro de ti, al otro lado del único obstáculo que realmente importaba vencer.